Hola estudiantes, el día de hoy para nuestra lectura en voz alta vamos a leer este libro que se llama Quetzal, Patito Feo, y vamos a poner atención en los elementos del cuento como son los personajes, escenario y sucesos de este cuento. Pongan atención mientras leemos en de quién se trata la historia, dónde pasa mi historia y qué pasa en esta historia. Vamos a comenzar. Ok, aquí vemos la portada de nuestro libro y el título. Está escrito por Rosé, ilustrado por Gerardo. En el bosque nublado, cascarones de huevos se rompen. Vemos que los huevos se están rompiendo, pero también vemos que un huevo es igual, mientras otros animales en el bosque hacen diferentes ruidos. Papá y mamá pato graznan cuá, cuá de alegría. Un bebé es diferente a los otros. ¿Qué pies tan chiquitos?, dice papá pato. Cuá, cuá. ¿Y qué color verde tan extraño?, dice mamá pato. Cuá, cuá. Vemos aquí cómo están saliendo del cascarón y cómo partes de nuestros personajes son diferentes. Quetzal sabe que esa no es su casa. Mamá pato canta para alegrarlo, pero a Quetzal no le gusta hacer cuá, cuá. Los otros patos dicen que Quetzal es feo, solo porque es diferente. ¿Ustedes creen que Quetzal es feo? Claro que no. No por ser diferentes somos feos. ¿A qué historia te recuerda este cuento? Ya leímos una historia similar. A la historia del patito feo. Quetzal no puede hacer bien las cosas de patos. Cuando los patitos se ponen en fila atrás de la mamá pato, Quetzal no los sigue. Su cola es demasiado larga. Miren cómo la cola de Quetzal es tan larga que no puede seguirlos como ellos van. ¿Ustedes creen que él debe de tratar de ser como ellos o simplemente debe de ser él mismo? Yo también creo que debe de ser él mismo. Los patos jóvenes se burlan de él. Haz algo útil y aprende a pescar, le dicen. Pero a Quetzal no le gusta el agua. Prefiere posar sobre una rama en un árbol de frutas. Quetzal huye de casa y vuela muy lejos a un pequeño pueblo. Un campesino lo invita a vivir con su familia. ¿Puedes poner huevos?, le pregunta a Quetzal. Eres hermoso, dice el campesino. Tu lugar no es la finca, agrega. El campesino le dice que es muy bonito, pero no le sirve porque no pone huevos como la gallina. No es la finca el lugar para Quetzal donde él debe de vivir. Quetzal sabe que ahí tampoco está su casa. Quetzal escucha un sonido suave que viene desde el árbol. Quetzal ve una hermosa pluma verde. Quetzal ve unas hermosas plumas verdes entre las ramas y vuela hacia allá. La bandada de Quetzal se alegra. ¿Qué significa una bandada? Un grupo de quetzales. Ven a comer insectos con nosotros, le cantan. Quetzal lo hace con mucha elegancia. Quetzal se siente muy bien. ¿Por qué se siente Quetzal ahora bien? ¿Por qué? Porque encontró a su familia muy bien. Quetzal ha llegado a casa.
de pronto se ha convertido en el animal más bello del bosque entero. ¿Cuál era la verdadera casa de Quetzal? El bosque, muy bien, el bosque era la verdadera casa de Quetzal. Vamos a ver, y quiero que me repitas cuál es el personaje principal de este libro. ¿De quién habla principalmente mi libro? ¿De quién habla? De Quetzal, habla de Quetzal. ¿Aparecen algún otro tipo de personajes en mi libro? Sí. Los patos, ¿quién más? El campesino, ¿alguien más? La familia de Quetzal. Esos son personajes del libro también. Pero ¿quién es el personaje principal? Quetzal, ya que él aparece a través de todo el libro. ¿Dónde toma lugar mi historia? Cuéntame, ¿dónde toma lugar mi historia? ¿En el bosque? ¿Dónde más? Hay diferentes escenarios en esta historia. ¿En el lago? En la casa del campesino. Muy bien. ¿Qué pasa en esta historia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? Cuéntame la historia. Hazme un pequeño video diciéndome quién es el personaje, dónde pasa mi historia y qué es lo que pasa en la historia. ¿Cuáles son los acontecimientos principales de mi historia? No se te olvide entregar tu respuesta. Pausa el video y continúalo para ver la lección de lectura. El día de hoy vamos a hablar acerca de los personajes principales y personajes secundarios. Vamos a poner atención a definir cuáles son los personajes principales y cuáles son los personajes secundarios y qué es lo que significa cada uno. Personajes principales. Cuando hablamos nosotros de los personajes principales, hablamos de los personajes que aparecen a través de toda la historia, que nos está contando, la historia se basa en ellos. Esos son los personajes principales. Toda la historia habla de ellos. Mientras que los personajes secundarios aparecen en el libro, pero la historia no cuenta muchos detalles acerca de ellos. Solamente aparecen una o a lo mejor 2 o 3 veces en el libro, pero la historia no se refiere específicamente a ellos. Por ejemplo, si vamos de regreso a Chana y Juana, a la historia de Iguanas Ranas, ¿quiénes son los personajes principales de ese cuento? Claro, Chana y Juana. Ellos son, todo el libro habla de Chana y Juana. ¿Y quiénes son los personajes secundarios? Okay, habla de un rinoceronte. ¿Quién más? Los monos. ¿Quién más? Guacamaya. ¿Quién más? Aparecen varios personajes más. Los cocodrilos. Y aquí tenemos algunos. Son los changos araña, las hermanas tortugas y la jueza Guacamaya. Esos son personajes secundarios. Aparecen en el libro, pero la historia no trata de ellos. Trata de Chana y Juana. Mientras lees el día de hoy, quiero que pongas atención a los personajes de tu libro. Quiero que veas cuáles son los personajes principales y cuáles son los personajes secundarios. Quiero que me cuentes cuáles son los principales y cuáles son los secundarios de tu libro. No se te olvide leer por al menos 10 minutos libros y hacer una lección en Imagine Español. Nos vemos.